El tema de la seguridad pública prácticamente sí ha sido muy visible, el tema de cómo se ha logrado bajar estos indicadores de delincuencia, indicadores de violencia. Sin embargo, no ha sido tan notorio en el caso muy en particular de la violencia contra las mujeres. De hecho, recientemente varias organizaciones reclamaban el cese de feminicidios y otros aspectos que han estado dando. Un poquito para ponernos en el contexto de esto y luego entramos en el análisis y la discusión de qué está pasando, de dónde venimos, qué tenemos y hacia dónde podemos ir con este tema. Irma. Gracias, Ernesto. Sí, sin lugar a dudas, cuando se desarrollan y se implementan las políticas públicas de persecución del delito, de políticas criminales, siempre es importante analizar cuáles son los enfoques que estas políticas tienen para poder identificar dónde están poniendo su foco de atención. Algo que hace falta de manera sostenida es realmente poner al centro que las violencias contra las mujeres tienen un origen cultural en la naturalización de las violencias contra las mujeres. Es decir, parece un poco tautológico esto de reiteración de términos, pero en realidad estamos hablando que a las mujeres se nos violenta por razones que están fundamentadas en la discriminación, que están fundamentadas en una visión cultural patriarcal de descalificación hacia lo femenino, no solo hacia las mujeres, sino que hacia todo lo culturalmente identificado como femenino, pero además también una legitimación de las violencias. Ahora, hay que diferenciar, esto es digamos, es un problema estructural, pero en la actualidad hay que diferenciar tal vez cómo los derechos se han venido, digamos, evolucionando, porque ya hay algunos avances. Ahora tenemos hasta juzgados de las mujeres, ¿verdad? Han venido evolucionando y pese a esa evolución seguimos viendo casos de feminicidios, casos de violaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que ir a adentrarnos a proteger los derechos desde la familia, que es lo que está, digamos, abandonado, ¿verdad? Las autoridades recientemente daban a conocer, ahí por febrero, que habían, en este caso, ciertos, en la segunda semana de febrero, para ser más exacto, que cerró con al menos 5 mujeres asesinadas violentamente a escala nacional. Eso alarmó a las autoridades. Sí. Yo recuerdo que eso alarmó a las autoridades y llevó precisamente a la Asamblea Legislativa para que hubiese una, digamos, correlación de fuerzas y lograse también en su momento articular ciertas modificaciones a la ley para que aquellos delitos que en su momento fueran contra las mujeres no prescribieran. Este es un elemento bien importante colocarlo en este contexto común. No, por supuesto, la imprescriptibilidad del delito de feminicidio y del delito de feminicidio agravado, que entonces es que no pierde vigencia en ningún periodo de tiempo la acción penal que se vaya a realizar de investigación para la judicialización, y eso es muy importante para evitar la impunidad. No estamos hablando que esta sea, la imprescriptibilidad sea una acción negativa, al contrario, es muy importante, pero debe de estar acompañada de otra serie de acciones, tanto en los procedimientos formales procesales penales, como en las acciones mismas de fortalecimiento de la investigación. Por cierto, creo que este día se aprueba sería la 13ª, ¿no? Sí. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya serían los... La 13ª, este día, el mes 13. Sí. El mes 13. Sí, también quizás abonar a lo que dice Irma, de no solamente meter a las universidades en todo esto de la formación, ¿verdad?, en derechos, sino también hacer algunas campañas en las escuelas y en los bachilleratos, ¿verdad? Porque la violencia en la mujer la empieza a recibir desde cuando empieza el noviazgo. Allí se empiezan a ver ya signos de violencia contra la mujer, ¿verdad? Y lo otro es de que
también como sociedad tenemos que hacer más nuestro el tema y no ser tan como, no ver tan natural el hecho de que un hombre violente a una mujer. Hay un tipo de violencia que se ejerce a cada rato y la sociedad lo ve bien normal. Aparte de los golpes, aparte de lo psicológico, también existe la violencia patrimonial, que prácticamente un porcentaje bastante alto, más o menos el 60% de las mujeres hemos sido víctimas, y es la irresponsabilidad paterna que termina en una violencia patrimonial. La violencia no debe de tener ningún tipo de justificación, ni debe de ser la respuesta. Cada vez que respondemos con más violencia a la violencia, lo que terminamos es generando un caos, no solo en las relaciones interpersonales, sino en la sociedad misma, en la comunidad misma. Entonces, que hay, también lo hay, que estadísticamente es muchísimo menor, que podemos estar hablando de 10 casos de violencias donde hay violencias entre las parejas, por ejemplo, que 9 de cada 10 casos las mujeres son las violentadas y son violentadas por hombres. Eso no quiere decir que no debamos de tomar en cuenta ese 1% o ese caso que está ahí. Todas las violencias deben de ser investigadas, deben de ser retomadas. Todavía seguimos hablando de sesgo en la información. ¿Sesgo por qué? Sesgo porque manejamos indicadores de diferente manera. También las organizaciones feministas tenemos un sistema de conteo que puede ser un tanto distinto. Entonces es necesario generar, el tema de la información basada en evidencia es fundamental, pero luego también es necesario analizar los procesos de la movilidad de los delitos. Y es que el advenimiento de las redes sociales y los dispositivos electrónicos, llámese teléfonos, de alguna manera está comprobado que ha venido a generar precisamente otras maneras de violencia y abuso psicológico, particularmente en el tema de mujeres. Claro, ¿no? Y es que las redes sociales son el reflejo de lo que se da en las relaciones de la sociedad. Porque lo que estamos viendo acá, con la diferencia que lo haces, violentas a otra persona, descalificas, 1, escondiéndote bajo perfiles falsos, 2, no dando la cara, y 3, no dando argumentos. Entonces te das cuenta cómo un instrumento que puede ser para hacer el bien, que puede ayudar y claro que lo ha hecho también a través de las redes sociales, nos podemos dar cuenta de lo que pasa al otro lado del mundo, podemos activar cadenas de solidaridad, podemos generar acciones contra la impunidad a nivel mundial, por supuesto que sí, pero nos enfrentamos a toda esta visión, voy a utilizar este término, cobarde, de presentarse en una red social con perfiles falsos o incluso con su propio perfil, pero para poder destilar veneno, odio, descalificación, misoginia. Sacar las frustraciones y de ahí esta también. manera realmente lo que estás generando es no solamente un violentamiento de derechos humanos, que ya es bastante, sino que además la percepción general de que todo vale, todo es posible, tú puedes violentar a cualquiera. Yo considero que hace falta regulación en el tema de las redes sociales, no solamente en El Salvador, sino que para mí esto es un tema global, porque te pueden estar atacando de los Estados Unidos y de otro lado, entonces pueden, bueno, por ahí hay unos personajes que atacan mucho desde los Estados Unidos a través de sus cuentas, ¿verdad? De Facebook, hacen programas y todo, hemos sido víctimas también de esas personas. Entonces, debería de existir una política global de regulación de lo que se dice en redes sociales, para que también los países también tomen o hagan sus propias leyes, porque ahorita hay una gran deficiencia en ese tema. Y el otro tema es que para meter o introducir una prueba, digamos, tecnológica a un proceso,
tiene que pasar por un peritaje, tienen que mandarlo a otras instituciones internacionales para que lo revisen, etcétera. Entonces, aquí en el país como que no está todavía la institución forense que esté capacitada para poder validar la prueba en un momento dado que se incorpore a un juicio. No existe. No solo constitucional, ¿verdad?, sino sobre la realidad, porque realmente tiene visos de inconstitucionalidad. A pesar que lo que podemos ver también es que ha habido un resultado que en algunos puntos ha sido positivo. ¿Por qué razón? Mira, nosotras en diferentes reuniones de derechos humanos hemos manifestado que las comunidades y las mujeres en particular dentro de estas comunidades han estado en un permanente régimen de excepción, no técnicamente hablando, sino impuesto por estructuras delincuenciales organizadas que generaron terror, vulneración a derechos, violaciones, desmembramientos. Estamos hablando de violaciones flagrantes a derechos humanos, y esta es una situación tal que se llegó a desbordar, que efectivamente no era posible hacer un abordaje tradicional, vamos a decirlo así, sobre esto. Recientemente la Asamblea Legislativa hizo una reforma al Código Procesal Penal, particularmente al artículo 32-34, para que todos aquellos casos de feminicidio no prescribieran. Un hecho que trasciende también en el contexto de luchar precisamente contra este flagelo social, ¿no? Sí, por supuesto. Desde la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género hemos impulsado diferentes reformas para poder generar una red de protección y reforzar las leyes que ya están en función de la protección de la mujer. En este caso, pues se hicieron dos dictámenes. Se hicieron la reforma al artículo 32 y 34 del Código Procesal Penal, y se hizo una reforma al artículo 58A de la Ley, que siempre van en función de lo mismo, de que la prescripción de los delitos por feminicidio y feminicidio agravado ya no sea un respaldo para los feminicidas, porque lo hablábamos de hecho en el desarrollo de la comisión, y escuchábamos cómo la parte judicial, que es quien ejecuta las leyes, nos planteaba que en muchos casos hay feminicidas que incluso huyen del país, se quedan por el periodo para que el delito prescriba y luego regresan de manera impune, aún habiendo cometido este increíble delito, que a mí me parece uno de los delitos que peor se configura en nuestro país, porque es muy importante decir que el feminicidio no es solo el hecho de matar a una mujer. El feminicidio es el hecho de matar a una mujer por su condición de mujer. Una de las expositoras de nuestra panelista que estaba anteriormente hacía una reflexión a la hora de tomar el tema estadístico de cómo se ha logrado bajar, y más aún hoy en el contexto de la implementación del régimen de excepción, que recientemente cumplió un año. Sí, efectivamente, Ernesto, hay resultados muy positivos sobre el régimen de excepción, que recientemente ha cumplido un año y que hoy, en la plenaria de este día, vamos a seguir apoyando. Ciertamente, el régimen de excepción se ha convertido en una herramienta estratégica para darle fuerza al Estado y de esa manera seguir protegiendo la vida de los salvadoreños. Recién disfrutábamos una Semana Santa, la más segura de nuestra historia, comparada con Semanas Santas anteriores, donde hubo Semanas Santas en gobiernos pasados de 100 homicidios, cerca de 200 homicidios hubo entre el periodo 2010-2015, me refiero solo a la Semana Santa. Entonces, venimos realmente de una historia muy dolorosa en términos de homicidios, de crimen, de violencia, de inseguridad, y el régimen de excepción ha permitido un cambio total en esta política. Desarticular esa estructura criminal no ha sido fácil. El régimen de excepción le ha dado toda la fuerza al gobierno para golpear contundentemente a estas estructuras, lograr estos niveles de seguridad, y obviamente ahora el reto que se viene es seguir apoyando esa estrategia para que sea sostenible en el tiempo. Las generaciones anteriores vivieron la violencia del conflicto armado. Después
otras generaciones vivimos únicamente el tema de la violencia de las pandillas. Entonces es hasta ahora que muchos salvadoreños estamos viviendo un ambiente libre de violencia, que nos podemos tomar nuestros espacios culturales, nuestros espacios públicos sin preocupaciones, que podemos llegar a nuestras comunidades, colonias y barrios sin saber que tenemos que dar explicaciones, que tenemos que pagar una renta. Entonces de verdad que el compromiso que nosotros tenemos con el pueblo salvadoreño es importante. En el territorio la gente nos lo expresa y nosotros como bancada CIAN vamos a seguir aprobando las prórrogas del régimen de excepción porque de verdad sabemos que con esto se están salvando vidas. Yo les pregunto, y antes del gobierno del presidente Nayib Bukele, ¿qué lugar era seguro en el territorio salvadoreño? Díganme un solo lugar. Antes del gobierno del presidente Nayib Bukele, incluso ni las zonas con más ingresos eran seguras porque tenían que poner gigantescos portones y afuera excesiva seguridad por temor. Si es que todos vivían con temor antes del gobierno del presidente Nayib Bukele. Esto ha cambiado absolutamente. Saben que tenían temor hasta las fuerzas de seguridad. Solo en el gobierno del FMLN desertaron 1.500 policías. Si los policías andaban huyendo y desertando, imagínense lo que le esperaba o cómo se sentía el pueblo salvadoreño. Esa es una realidad, Ernesto. Porque las fuerzas de seguridad se sentían indefensos porque gobiernos pasados no los apoyaban. No había una estrategia de seguridad clara. Lo que había era un pacto con criminales. Y eso está demostrado. Entonces ahora, con el régimen de excepción, lo que estamos viendo es una política de Estado que defiende lo más sagrado del ser humano, el derecho a la vida. De lo que plantean en su momento estos sectores que ven con, digamos, con cierta duda la continuidad del régimen de excepción, que es precisamente que ya existen leyes secundarias y que tienen todos esos elementos para ser aplicados por los jueces y no precisamente bajo un régimen de excepción. Sí, bueno, la oposición ha estado planteando que el régimen de excepción pues no tiene una base constitucional. Yo los invito a que puedan revisar el artículo 29 de la Constitución, que ahí es donde se establece incluso el procedimiento en el que dice que no se puede prorrogar un régimen por más, o sea, tiene que prorrogarse por 30 días. Entonces es por eso que hemos venido aprobando las diferentes prórrogas y hay una parte muy importante que contiene el artículo, mientras continúen las circunstancias que lo causaron. Entonces las circunstancias de que los pandilleros siguen libres pues están ahí. Sabemos que han habido más de 67,000 capturados, pero no vamos a descansar hasta que no haya ningún pandillero en el territorio. En una evaluación en el contexto de la recién temporada de vacaciones que tuvimos y los resultados muy importantes que se han dado desde el punto de vista del régimen de excepción, su aprobación este día y algunos otros aspectos que merodean y rodean la crítica de algunos sectores que sin duda alguna plantean ciertas, digamos, vacíos legales y de los cuales ya los comentamos. Pero también paralelo a esto me gustaría ver, ya para ir cerrando esto y trasladarnos un poco al centro de la capital, que fue un nuevo escenario donde se puso a prueba precisamente el tema de la seguridad y la alta presencia de turistas durante este periodo de vacaciones. ¿Qué es el tema? ¿Qué hacen ustedes cuando reciben críticas sobre el tema de las desapariciones y las investigaciones que algunos sectores de derechos humanos hacen precisamente el régimen de excepción? Yo lo que les digo es que dejen que las autoridades trabajen. Las autoridades están haciendo una excelente labor para proteger a los ciudadanos. Antes, los policías y elementos de la Fuerza Armada tenían que huir porque los gobiernos no tenían interés en proteger a la ciudadanía y por eso es que tampoco equipaban y fortalecían a las fuerzas de seguridad. Yo felicito a la policía y a la Fuerza Armada por lo que están haciendo. Hay que dejar que ellos trabajen. Van a haber críticas, sí, lo sabemos. Obviamente se están tocando intereses fuertes. ¿Quién pierde? ¿Quién ganaba? Pregúntese usted, ¿quién ganaba con la delincuencia, con todo el crimen, con el desarrollo de las pandillas, con el narcotráfico, con el crimen organizado? ¿Quién ganaba? Pues la vieja clase política que terminó hasta pactando con ellos. Entonces yo lo que les digo, van a criticar, sí, los de la esquina lo van a hacer, obviamente defienden sus intereses oscuros, pero lo que podemos decir es que los resultados, al final de cuentas, son los que importan, y lo que importa en este momento es que nuestro país le ha salvado la vida a miles de salvadoreños.
El centro histórico antes era uno de los lugares más peligrosos de nuestro país, donde se cometían asesinatos de manera muy frecuente, casi diariamente. Y ahora, bajo la visión que inició el presidente Nayib Bukele desde la alcaldía de San Salvador, ahora que le está dando continuidad Mario Durán con todo el equipo de trabajo, de verdad me parece increíble la fase 3 de revitalización que ha podido abarcar incluso la zona del Calvario, la calle de la Amargura, el Mercado Sagrado Corazón, que se vuelven zonas que en un momento determinado ni siquiera se podía transitar de manera segura, de manera libre por ese sector. Y ahora podemos ver cómo en las vacaciones de Semana Santa se volvió una zona que fue altamente visitada, la iglesia del Calvario, que de hecho es la única iglesia neogótica en el centro histórico de San Salvador, ahora contó con la presencia de todos los feligreses que estaban viviendo una Semana Santa segura, que estaban profesando su fe de manera muy cómoda. Y celebrando más de 400,000 turistas nacionales y extranjeros que estuvieron por ahí. Entonces es increíble cómo se ha venido trabajando. La Asamblea Legislativa también se está sumando a todo lo que se está haciendo en el centro histórico. Recientemente aprobamos la creación de la autoridad del centro histórico, que busca generar una institución que pueda dar incentivos a toda la actividad económica que se va a desarrollar en torno al centro histórico, porque ahora que ya contamos con seguridad, ahora que ya contamos con orden, con limpieza, ya se puede trabajar y darle la cara que el centro histórico merece.